Hola de nuevo, te voy a contar mi segundo capítulo de esta historia de mi niñez. Cuando tenía 7 años fue cuando me ocurrió algo muy extraño. El contexto es así. Mi hermano había nacido hace poco, como en el mes de mayo, entre mayo y junio, porque nace los últimos días de mayo. Entonces, mi padre y mi abuelo eran de ir a la cordillera y ellos tenían sus animales, ya, pero ese día fuimos netamente porque iban a pescar. Entonces nos fuimos en el auto hacia la cordillera y estábamos allá y obviamente el mes de mayo, junio, para la cordillera se empieza a llover, empieza a nevar, es más o menos el clima más fuerte. Bien, entonces recuerdo que mi hermano estaba muy chiquitito, tenía, no recuerdo si días o semanas de haber nacido. Entonces, con mi hermana mayor, era un día muy frío, con mi hermana mayor nos fuimos al río porque iban a pescar trucha, mi abuelo con mi papá. Entonces nosotros nos fuimos al río y yo siempre he tenido la costumbre de estar mirando las estrellas o de estar mirando el paisaje, que es algo que es tan apasionante, sobre todo cuando te empiezas a preguntar cómo se creó esto y cómo esto y lo otro. Bueno, entonces estábamos ahí en el río y yo estaba sentada contemplando la cordillera, me acuerdo ese día. Estaba en la orilla del río porque mi tata y mi papá estaban pescando. Mi mamá estaba dentro del auto con mi hermano y, y nosotros estábamos ahí en el río con mi hermana, bien abrigadas. Cuando de repente miro hacia el frente, contemplando la naturaleza, la maravillosa vista que tenía en ese momento, a pesar de ser pequeña, siempre contemplaba eso, porque es que yo digo, ¿quién no se maravilla con la naturaleza? Entonces estaba mirando cuando de repente veo una silueta, pero era una silueta, ¿cómo explicarlo? Era como una sombra luminosa, podríamos decirlo así, como que se veía el relieve de lo que eran las personas, ya porque yo veía una mujer así como si fuera una virgen. Y al lado veía un hombre con un bastón, como si fuera un pastor. Y a la mujer yo la veía con un bebé. Entonces, y yo quedaba mirando porque para mí era extraño poder ver eso. Ah, entonces, yo le digo a mi hermana, mira al frente, hay una mujer con un hombre y la mujer tiene un bebé en sus brazos. Entonces mi hermana me decía, ¿a dónde? ¿A dónde? Yo no veo a nadie. Y yo le decía, sí, mira, es como una sombra, pero no es una sombra. Es que hasta este minuto se me hace difícil poder explicarlo. Pero eso era lo que yo veía. Y eso yo lo veía que estaba ahí, al otro lado del río. Y yo quería cruzar el río, pero no podía cruzar el río. O sea, el río es tormentoso, es correntoso, sobre todo en invierno. El tema es que después se puso a nevar y nos tuvimos que ir. Sí, no nos quedaba otra que irnos porque el auto en el que andábamos en ese tiempo no era resistente como un 4x4, por ejemplo, que tú puedes andar con la nieve y ponerle cadena. No, en ese momento no. Entonces, lo que alcanzaron a pescar lo comimos y nos fuimos. No nos queda de otra. Pero ese recuerdo es muy lindo porque en la vida no volví a ver esas siluetas, por decirlo así. Es como cuando, por ejemplo, no sé si han visto una imagen que es negra, a ver, es como una radiografía, por decirlo de alguna manera, pero el fondo no es negro. Es como que se ve que hay algo más,
como un plasma o una energía, por así decirlo. Era eso, y eso estaba ahí, y eso yo lo vi, y eso fue a mis 7 años. ¿Quiénes eran? No lo sé. ¿Cuál era la intención? ¿Era avisarme algún peligro? ¿O era avisarme de algo? ¿O avisarme que estaban ahí? No lo sé. Son situaciones que aún yo me las cuestiono. Aclaro que mi familia no era católica, ni pasábamos en la iglesia, ni nada de eso. Súper alejado de la iglesia y de la religión. Entonces, sí, nos enseñaron con muchas normas, muchas reglas. Más que nada tratar de vivir bien en comunión y con los demás. De partida a mí tampoco me gustaba ir a la iglesia. Siempre ha sido un tema para mí. Pero bueno, eso es cosa de cada uno, ¿ya? Pero creo que si ellos se aparecieron para que yo los viera, o en ese momento algo sucedió que yo los pude ver, eran experiencias que de alguna manera me tienen que servir para algo o compartirlas. Eso es lo que yo siento. Estamos en una etapa de la vida en donde sí debemos soltarnos, sí creo que debemos contar, porque las experiencias, por ejemplo, que tú has vivido, y tienes que estar tranquilo, no es que te estás volviendo loco, son experiencias y que nos hacen hacer este mundo con más sabrosura, por decirlo así, porque todos tienen diferentes experiencias. Y así te voy a contar las próximas porque lo que viene es algo más impactante que a mí me llamó mucho la atención. Lo más extraño de todo esto es que, por ejemplo, las experiencias que yo he tenido han sido en años, por ejemplo, a los 5, esta experiencia que te estoy contando que es a los 7 años, y en este próximo capítulo viene la experiencia que yo tuve cuando tenía 9 años, que esa fue la más fuerte para mí. Así que gracias por seguir esta historia. Chao.